Buenas noches, estamos en su programa Testimonios, otro jueves más, aquí con Ramón, ¿cómo estás? Hola Fabio, muy bien, muy buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en transmisión simultánea, ahorita con Facebook y YouTube, con el programa Testimonios. Vamos a interactuar con el chat. Sí, acuérdense que estamos en vivo, entonces todo el chat que esté en Facebook o en YouTube, vamos a estar leyendo sus comentarios, saludos, y preguntas que tengan a nuestro invitado. Órale, oye, ¿qué vamos a hacer? Platícanos. Pues ahora tenemos un invitado mexicano que nos va a hablar de todas sus experiencias paranormales. Órale, sí, de hecho, pues ese es el objetivo de Testimonios, que todos nuestros queridos amigos que tengan la oportunidad puedan hacer y compartirnos sus vivencias, ¿no? Claro. ¿De quién se trata? Pues tenemos a Oscar Sensei, él vive en el norte de la República y pues hoy se dio su tiempo para desvelarse con nosotros. Pues bienvenidos y pues adelante, vámonos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido y gustoso de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Pues cuéntanos, ¿de dónde naces? Yo soy de Monterrey, yo nací acá, aquí vivo todavía. He vivido en otros lugares, pero mayormente aquí. Nací en 1970 y no sé qué más les puedo decir, un sábado al mediodía. Sí. Oye, eres músico, ¿verdad, Oscar? Sí, a eso me dedico desde hace ya muchos años. Órale, qué padre, la música, la gran sensibilidad del ser humano. Músico de jazz. Sí. Y profesor, a eso me dedico. Soy concertista de jazz, compositor y maestro de música, sí. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo fue tu infancia? Pues fue una infancia muy conflictuada, la verdad. Desde que tengo uso de razón, pues todo el mundo me marcaba ahí como el bicho raro, como el niño raro, el que hacía las preguntas raras, el que pensaba cosas raras. Y que también que veía y oía cosas raras, porque yo veía personas o cosas más chiquitas que personas y nadie las veía, nada más yo. Luego me decía, me acuerdo mi papá era el que más, pero también mi mamá, amigos, familiares, otros me decían, oye, no, pues es que ahí no hay nada. Y yo les decía, oye, esta señora, ¿qué onda? No, pues ¿cuál señora? Ahí no hay nada, entonces ahí una señora. Entonces ya llegó un momento como que los harté, entonces ya me decían, ahí no hay nada, esto es imaginación, y eso me conflictó mucho por muchos años, porque yo no pensé que la imaginación fuera a funcionar así, o sea, de que yo estuviera viendo algo y que nada más yo lo viera, y que me insistían mucho que era mi imaginación, y me interesé en el tema por eso, porque realmente sí, para un niño es muy difícil eso. Realmente yo ya estudié psicología y entendí los procesos, pero pues en ese momento no lo sabía. Ahorita sé que eso es muy delicado porque un niño puede tener trastorno de carácter, que yo lo tengo, estoy diagnosticado con eso, u otro tipo de trastornos precisamente por los dobles mensajes que circulan alrededor en la familia, en los amigos, etcétera. Y me llevaban con el sacerdote, me decía una cosa, me llevaban con el psicólogo, me decía otra, me llevaban con mi tío y me decía otra, me llevaban con a un amigo de mi papá y me decía otra, y sí, estaba muy confundido, la verdad. Fue muy complicado. Y no es queja, o sea, también tuve cosas muy bonitas en mi infancia. Así una familia de clase media donde pues no faltó nada, vivimos muy felices por ese lado, viajamos mucho, yo tuve una buena educación, una familia muy linda. Sí, yo como tenía el mote de raro, sí me trataban raro, diferente, ¿no? Y de repente como que me excluían de cosas. Hubo viajes donde ni me invitaban, en plano, se iba toda la familia y yo no. Sí, eso pasó. Y sigue pasando hasta la fecha, pero pues en aquellos tiempos sí me sacó bastante de onda. Dije, oye, ¿cómo que se fueron y ni me avisaron, ¿no? Sí. Y como yo empecé a trabajar muy joven en la música también, pues a veces ya ni podía ir. Entonces sí estuve un poco más separado que mis hermanos. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Y sí viví un poco más separado de la familia que el resto de mis hermanos.
entre todas esas situaciones que empecé a trabajar joven, que de repente les molestaba a veces que tantas cosas que yo hacía, decía o veía, pero en general bien, nací en una familia de la que estoy muy orgulloso y muy contento. Es una familia de gente buena, pues muy bonita. Sí somos un poco separados, nos vemos poco los hermanos. De hecho, tengo un hermano en el extranjero y mi hermana vive aquí, pero te digo, nos vemos poco. Entonces sí estamos medio separados, pero bien, o sea, bien. Somos una familia funcional. Muy bien. Oye, Oscar, fíjate que este programa lo creamos con esa finalidad, escuchar las vivencias de los demás, y hemos notado que existe un patrón común. Los primeros años de la infancia, alrededor a veces desde los 4 a los 7, 8 y a veces hasta los 10, 11 años. Entonces, ¿qué empezabas a presenciar? ¿Veías seres? ¿Veías qué sucedía? Ahora que ya pasaron los años, que ya lo puedes discernir mejor, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué pasó? La primera que yo recuerdo era una serie de episodios de calentura que yo tuve. Entonces yo supongo que anduve cerca de la meningitis o algo así, porque fueron varios días. No tengo el diagnóstico de meningitis, yo supongo que fue algo similar, porque ahí fue donde comenzó, fue como un parteaguas. Yo tenía unos 4 años de edad más o menos, y lo recuerdo perfectamente. Estuve enfermo casi una semana de calentura. Yo no sé exactamente qué tenía, pero me acuerdo que tenía mucha fiebre por muchos días, y empecé a ver cosas ahí exactamente en medio de la enfermedad. Lo primero que empecé a ver fueron sombras que nadie más veía, que eran yo, sombras en la pared. Les veía yo otras formas distintas a lo que la gente le veía. Eso fue lo primero. ¿Qué edad tenías? Como 4 años, aproximadamente. Okay. 4 o 5 años. Entonces, esos días, o sea, porque pasó varios días, empecé viendo las sombras. Después de las sombras empecé a ver personas ahí, o sea, junto a mí, que se me acercaban, me tocaban y se iban, venían, y eran diferentes personas, y eran varias. ¿Muertos? Y ya, ¿mande? ¿Muertos? No se veían como muertos. No, yo no sabría decirles qué son en ese momento. O sea, sí parecían en lo que después yo catalogué como fantasmas o lo que tú quieras, pero en ese momento yo no sabía nada. O sea, yo simplemente veía gente, ¿verdad? Y los veía exactamente igual que los demás. Sí se ven un poco diferentes, pero hasta ahí, pues, siendo niño tú los ves normales. Dices, pues esto es esta persona que hace aquí en mi casa, ¿por qué se metió? ¿Quién es? Cosas así, ¿no? Y pasa el tiempo, yo ya salgo de ese episodio que duró unos días, pero me quedo viendo cosas. O sea, eso ya no se me quitó hasta la fecha. Y lo que empiezo a ver después, sí son personas que entran y salen a la casa, y luego empiezo a ver pues otras cosas que ya se ve que no son personas. O sea, seres de diferentes tamaños empiezo a ver. Y los más chiquitos que vi pues serían una cosita así como de 25 o 30 centímetros, y vi seres como de 40, como de 50 centímetros, 60, hasta el tamaño normal. Y unos, o sea, los más grandes que he visto me dirán un poco más de 2 metros, y hasta ahí nunca he visto una cosa así más grande. Oh. Pero sí pasaba de que a veces los veía como sombras, y a veces los veía como personas, y a veces como en medio, y a veces como si fueran como blancos. Ya empecé a ver esos matices, ¿no? Y luego algo, me acuerdo que cuando me regañaba mi mamá, que pasaba muy seguido, mi mamá era muy regañona, yo me enojaba mucho, y cuando me enojaba mucho a veces me visitaban unos duendecillos que vivían ahí en la casa, o pues aparecían ahí, yo supongo que ahí vivían, porque estaban ahí muy seguido. Entonces, pero eran como gachillos, porque se burlaban de mí y me hacían enojar más. Entonces con esos fue con los primeros que empecé a tener comunicación, porque los demás nada más los veía y podían interactuar conmigo, pero yo no tenía comunicación con ellos. Con estos fueron con los primeros que me empecé a comunicar a través de sonidos, porque yo no les oí la voz jamás, pero les notaba su cara burlona, sí escuchaba risas, y me hacían sonidos con cosas, ¿verdad?
y así es como me empecé a comunicar con ellos. Okay. También con sonidos, o yo sí les gritaba cosas, porque mayormente me hacen enojar. ¿Tú los ves como duendes? Sí, eran chiquitos. Ok, perfecto. Ajá. Bueno, si me permites, Oscar, vamos a saludar rápido a la gente que está con nosotros. Sí. Pues vamos a agradecer a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, como a Johnny Topete, también está con nosotros Arturo Rodríguez, Borkan Wong está con nosotros, Bebí Skype Monterrey, que dice que eres su vecino. ¿De quién, perdón? Se llama Bebé Skype Monterrey y dice que eres su vecino, pues, por estar en el mismo estado. Que ponga su nombre para saber quién es. Sí, también nos acompaña Rodolfo Ortiz, saludos, excelente noche, gracias Rodolfo. Está Docente Camacho, saludos, buenas noches. Isaí Muñoz, saludos a Oscar Sensei. Isaí sí lo conozco, sí. Ok. Saludos. También está con nosotros, bueno, pues Sara Dávila, creo que está con nosotros. Y es la novia de Isaí. Ok, ya traes tu porra también. Qué bueno. Sí, está Rario Meyes, está Arturo Rodríguez, dice saludos y bendiciones Juan Ramón y Fabiola y a todos el staff de Tercera Llamada Radio. Muchas gracias. Nos está sintonizando también Eric Leal, que yo creo que están juntos, no sé, porque Isaí Muñoz nos está pasando la lista. Y pues bueno, vamos a darle las gracias a Dora María Avendaño Aviña, gracias por estar aquí. De este lado también tenemos a Jos Martínez, a Mario Déctor, vale la pena una alternativa también. Ileana Camacho dice saludos por acá, Teresa Aguilera, gracias, buenas noches. Y ya empezaron las preguntas y algunos comentarios. Mira, por ejemplo, dice, vale la pena una alternativa. Las personas que no somos comunes a los demás no comprenden qué sucede en nuestro entorno y especialmente la familia, pues estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu comentario. Entonces empezaste a ver personajes de tamaños menudos, empezaste a tener comunicación con ellos a través de sonidos. Platícanos, Oscar, no seas malo. Pues eran los típicos sonidos vulgares, de groserías, básicamente, porque se burlaban de mí. Es que eran como adultos, pero pues de este tamaño. La verdad, yo era un chavito, yo tendría unos 10, 11 años o menos, cuando eso pasaba. Entonces yo no sabía ni cómo actuar porque pues, era un niño. Entonces, y sí me enfrentaba a esa conducta como de adulto, maliciosa, burlona de estos tipos, de estos, lo que sean. Y sí me conflictuaba mucho, yo nomás les respondía con insultos, era lo único que hacía, y mi interacción con ellos nunca pasó de ahí. O sea, nunca les pedí ayuda de nada, nunca se ofrecieron a ayudarme de nada. O sea, cuando se aparecían era para burlarse o porque iban pasando y se acabó. O sea, no hubo mucha interacción con ellos, como que sí les gustaba irse a burlar de mí, era lo que más comúnmente pasaba cuando nos comunicábamos. Lo demás era verlos pasar por dentro y por fuera de la casa, los veía en la calle, los veía en el patio, los veía adentro, en el techo también, y luego en las noches también yo oía mucho movimiento en la casa, y a veces se oía lo del día, se oía en la noche, estaba bien raro. Ya he conocido otras casas donde pasa lo mismo. Pero también yo oía movimiento en el techo. Y luego lo que yo supuse es que pues eran las mismas seres que vivían en la casa, o que estaban ahí, porque eran muchos, no eran nomás esos chiquitos. Por las ventanas, por las puertas, entraba y salía mucha gente también. Luego nos cambiamos de casa muchos años después, como 20 años después, y en la casa nueva, que es donde yo ahorita estoy en casa de mis papás ahorita, en esta casa también se veían cosas, pero menos. En la otra casa es cuando vi más cosas, había más gente poblando esa casa, o pasando por ahí. Oye, Oscar, ¿y sentías miedo? Sí llegó un momento en que sentí miedo. Al principio no, cuando estaba muy niño no. El miedo me entró ya como de adolescente, porque conocí el tío de un amigo mío,
era brujo profesional, era curandero. Y entonces yo tenía 16 años cuando lo conocí, o 15, no menos, como 14 años más o menos cuando yo lo conocí a él. Y luego empezamos a convivir y él me empezó a platicar muchas cosas de lo que él hacía, ¿no? Entonces, cuando él me empezó a invitar a sus dinámicas, ahí sí me dio mucho miedo porque él ya hacía cosas muy, pues que yo no había visto, pues muy sorpresivas y muy impresionantes para mí. Les puedo platicar una experiencia que fue muy impresionante. Había un amigo de él que había fallecido, entonces él quiso hacer un ritual para contactarlo antes de los 3 días de muerto. Entonces, en la casa de él puso 3 espejos en diferentes, un espejo en cada habitación, y éramos 3 personas, nos pusimos en triángulo y él dirigió el ritual. Realmente no nos explicó mucho de qué se trataba de que esta persona contactarlo y hablar con él, y él es el que habló con él, yo no. Algo que tengo que decir es que yo veo los seres, pero no los oigo, o sea, es muy raro, muy raro que yo escuche algo de ellos. Sí he escuchado algunas cosas que me dicen, que me hablan, o que se ríen, o que se quejan, que lloran, pero cosas así realmente muy escuetas. Yo no tengo esa habilidad que otros amigos sé que tienen, o conocidos, o gente que no conozco, que he oído sus testimonios, que hablan con seres que no se ven, o que sí los ven ellos. Yo no, yo sí los veo, pero no los escucho prácticamente. Entonces, en esa ocasión, yo no escuché nada, porque a veces les digo, oigo cualquier cosita, un murmullo. Esa vez no oí nada, y el que hablaba era mi amigo, y yo oía perfectamente lo que mi amigo decía, pero yo no oía lo que le contestaban, pero sí veía a esta persona que se apareció en los 3 espejos, cómo se movía y cómo movía la boca y cómo hablaba. Estaba muy oscuro, pero se alcanzaba a ver perfectamente todos esos detalles. Entonces, esa fue la primera vez que me morí de miedo, ¿no? Y de ahí para allá tuve otras experiencias, muchas relacionadas con esta persona, que nos hicimos muy amigos, y hicimos un grupo de amigos ahí que interactuábamos mucho. Y sí hubo muchas experiencias muy impresionantes. Por ejemplo, ahí en su casa, como él tenía su altar ahí de brujo en su casa, pues pasaban un montón de cosas. Ahí también había, olvídate, un montón de seres, y ahí ahí vivían o los veíamos todo el tiempo. Entonces ahí pasaban cosas como que la tele se apaga, como que se abre la llave de la regadera o del lavabo, de la cocina, que se azotan las puertas, que las cortinas se mueven estando todo cerrado, pero también se movían las mesas, las sillas, los sillones, se movía todo eso. Incluso llegó a ser, bueno, y nos asustábamos mucho, no nomás yo, o sea, varios que nos juntábamos ahí, pero llegó un momento en que ya cruzamos eso y ya pasó tan frecuente que ya se me pasó el miedo, ¿no? Y entonces desde entonces para la fecha, pues yo ya realmente es bien pocas cosas que me dan miedo, pero en esa época fue cuando me dio miedo, cuando yo era adolescente, que tenía 15, 16, como hasta los 19 años, sí pasé por varias experiencias que me dieron mucho miedo. Ahorita las puedo volver a pasar y realmente no me da miedo. Ya estoy muy acostumbrado. También me ha dado miedo varias veces que voy en la calle y se me aparece alguien. Porque de entrada, cuando se te parece, a veces es muy obvio que es alguien que no es normal, una persona normal, pero a veces no, a veces te tardas en darte cuenta. Entonces, cuando me ha pasado así, voy en un lugar caminando solo, no hay nadie, y a veces hay poca luz o no hay luz, y veo que alguien viene acercándose, o que siento que viene por atrás, y es cuando me da, eso sí puede hacer que me dé miedo todavía, porque es cuando me ha dado mucho miedo. Entonces estoy muy alerta, porque pues no sé si es de aquí o de allá o qué onda. Ya cuando los tienes cerca, pues ya te das cuenta, pero independientemente de que sean de aquí o no, pues te queda el miedo, porque pues yo creo que son más peligrosos los de aquí. Claro. Que los de allá, pues que pues, te pueden asustar y ya, pero los de aquí te pueden hacer más cosas. Entonces eso es como que lo que todavía pudiera darme miedo. De ahí en adelante realmente pues ya me han pasado muchas cosas que pues ya no me da miedo. Ok, oye Oscar, ¿y cómo los identificas? Hay muchas formas. Mira, lo primero es que los colores son diferentes. Cuando así a golpe de vista se van a ver más borrosos, o más oscuros, o más pálidos, o sea, blancosos. No quiere decir como Gasparín, pues es una caricatura, pero sería como una exageración. Se ven más blancosos.
Pero me ha pasado muchas veces que no me doy cuenta de eso. Les platico una anécdota. Estábamos en un restaurante platicando en una mesa, varios amigos. Entonces yo de repente me paro al baño y veo que atrás de mí, en la mesa de atrás, está sentada una señora. Y yo regreso del baño y oigo que mis amigos estaban gritándole peradas y estábamos solos en el restaurante con la señora atrás. Entonces yo decía, ¿qué les pasa? Yo, cállense, ¿qué les pasa? No sean groseros, aquí está la señora oyendo. Y es, ¿cuál señora? Y la señora de aquí. Y yo la sentía y la seguía viendo. Y dice, ¿cuál señora? Le digo, pues esa señora. Y se empezaron a reír, ¿cuál señora, güey? Entonces ya volteo y ya me di cuenta que pues no era normal la señora. Entonces así me ha pasado porque no pongo bien atención. Ahora, también al revés, cuando, por ejemplo, no estás viendo nada, pero sientes que hay algo, hay una manera de darse cuenta y eso también la descubrí yo por mí mismo. Se trata de enfocar la vista diferente. Si, por ejemplo, tú identificas que alguien está 1 metro exactamente enfrente de ti, para verlos tienes que enfocar tu vista en otro lugar, o más atrás de ese metro, o más adelante, como si estuviera enfrente aquí, o a un lado. Y ahí pues, puede empezar a percibir o la silueta, o una luz, o una sombra, hasta que incluso si lo desarrollas puedes ver perfectamente. Por eso yo me di cuenta yo solo por mí mismo. Así se lo he platicado a mucha gente. Y pues bueno, eso sé que funciona porque hay personas que les he platicado de la técnica y que pues la usan, ¿no? Esa es una forma también de ver eso, como que la vista está diseñada para ver cierto rango de frecuencias, y entonces como la vista periférica como que puedes ver o las señales infrarrojas o las ultravioleta un poquito, sí, porque en ese rango de frecuencias están los fenómenos que no podemos ver o tocar o escuchar. Oye, Oscar, ¿estos seres eran agresivos contigo? ¿Eran de alguna manera hostiles? No, sí tuve una época en que me enfrenté a unos muy hostiles, mayormente no. Cuando yo tenía por ahí de 18 años, tuve varios años en que tuve una serie de experiencias muy duras porque veía seres que se me querían meter, o sea, y recibía esas visitas muy frecuentemente durante esos años. Llegó un momento en que ya no me quería dormir. Sí me pasó, ahora que lo recuerdo, me llegó a pasar desde muy niño varias veces, y sí recuerdo haber ido a dormirme al cuarto de mis papás siendo niño porque acababa de ver algo en el cuarto que me había asustado. Y hasta ahí, ¿verdad? Al grado de que sí llegué a ir como desquiciado, o sea, fuera de mí, muy asustado, me golpeaba con las cosas, pasó un par de veces, realmente no mucho. Pero en esa época que les digo, como lo de los 18 a los 21, fue una época muy dura, donde sí recibía visitas de seres muy frecuentemente y se me querían meter, o sea, y era una lucha para que no se me metieran. Yo ya había pasado por la etapa en que le había ayudado a este cuate que se dedicaba a que era curandero, entonces ya me había explicado muchas cosas, ya tenía yo algo de conocimiento y sí era suficiente para defenderme de esos ataques, pero la verdad es que era bien difícil porque acabas muy agotado, o sea, literal, a punto de tirar la toalla y dejar que se te meta todo lo que se te quería meter, y recibía muy frecuentemente esas visitas. Entonces, ya una vez que se superó esa etapa, que hice un montón de cosas, o sea, realmente fue muy difícil porque no sabía exactamente cómo. Cuando viene un ataque lo puedes soportar, pero acabas de veras no fatigado, sino lo que le sigue es muy duro eso. Y afortunadamente nunca se me metieron, pero conozco gente, amigos, vecinos, familiares u otra gente que conocí pescados que sí se les metieron, y pues está peor la historia, ¿no? Pero a lo que voy es que esa etapa fue muy dura y yo empecé a investigar y a hacer cosas para sacudirme eso, para salir de esa situación. Finalmente lo logré. Eso tenía que ver al final con unos trabajos de brujería que tenía mi familia. Yo en esa época realmente no sabía nada. Cuando le empecé a ayudar al curandero, él me empezó a explicar esas cosas. Yo no sabía nada,
No le digo que no creía, porque pues yo ya veía todo eso que la gente no veía, pues claro que creía, pero yo no sabía nada. Él me empezó a explicar y él luego investigó y me empezó a explicar la situación de mi familia, y es por eso que sucedió. En mi familia también hay casos de posesión y de demencia. Tuve una abuela así y un tío todavía está así. Entonces sí hay esas historias, y también pues investigué a fondo mi familia en ese sentido. Y sí, yo estaba como en la lista ahí de sucesión. Afortunadamente pues no llegué a ese extremo, pero sí sufrí muchos ataques por varios años. Luego los ataques continuaron y hace algunos años sufrí otros ataques muy fuertes. Y esos sí me pegaron, pero eran diferentes, no eran entidades que se me querían meter, sino eran otras cosas, pero que sí me afectaron mucho. Pero eso fue ya muy reciente. Oye, Oscar, ¿y cómo nos podrías, bueno, cuáles han sido las experiencias que han sido más gratas? ¿De esas? Ajá. Hay una que recuerdo mucho, teniendo yo también como unos 19 años, 20 por ahí. Ahorita tengo 47, para que se den una idea. Yo tenía por ahí de 19, 20 años y practicaba mucho la meditación. Cuando yo conozco a esta persona, curandero, él me inicia en dos grupos esotéricos, y me empieza a dar mucha información, me regala libros, me orienta: oye, estudia esto, tienes que hacer esto, y él me empieza a guiar en las meditaciones también. Él me enseña a meditar, y luego ya después yo estuve en muchos grupos, en un montón de escuelas de muchos tipos, esotéricas o filosóficas, donde aprendí más, pero ya en esa época creo que meditaba muy bien, y entonces yo les puedo decir que he tenido esas experiencias de Shamadí, el que es como algo muy sagrado para la gente que medita, y muchas veces no la llegan a conocer en toda su vida. A mí me pasó muy pronto, y sí son experiencias que yo relaciono con eso que llamo de esas calenturas que me daban, o yo le llamo la meningitis, aunque ni siquiera estoy seguro que la tuviera. Pero esas experiencias me ayudaron mucho como guía, porque realmente cuando yo tenía esa calentura, yo tenía estados alterados de conciencia. Yo experimenté eso en esa época y lo recuerdo perfectamente, aunque tenía 4 años. Entonces, a la hora de meditar o también a tener experiencias astrales y esas cosas, es exactamente el mismo camino que se me enseñó. No sé si alguien me lo enseñó, no creo que haya sido casualidad o fortuito, pero esos caminos o esas guías que tuve, ese camino que descubrí, yo lo repito, y puedo irme en viaje astral o puedo tener un shamadí con la misma fórmula. Entonces, cuando la descubro por esa edad, realmente fue un cambio así gigantesco, y sí es una de las experiencias más memorables, porque fue la primera vez que me pasó eso. Y luego también la primera vez que tuve un desdoblamiento, un viaje astral, o como lo quieren llamar, sueño lúcido o conciencia en la cuarta dimensión, yo tendría unos 22 años, más o menos 23, y también la primera vez que estuve ahí fue una experiencia increíble, y voltear y ver tu cuerpo ahí acostado, y ver que el cuarto es prácticamente igual, pero con unos colores distintos, y que puedes volar, y todo eso con la plena conciencia, como estás ahorita, como estoy ahorita, pues sí es una experiencia muy impresionante y muy bonita. Esas son como las dos que más recuerdo ahorita, seguramente habrá más que al rato me recuerde. ¿Y de algunos seres que te han causado mejor impresión que otros? Pues mira, como te digo, realmente no he interactuado mucho con ellos, o sea, me acuerdo más de los que me han querido hacer daño que de porque realmente ayuda, yo no he recibido de uno que yo tenga enfrente que lo haya visto. Sé que he recibido ayuda de otros que no, con quienes no los puedo ver seguido, o a lo mejor nunca los he visto. Sé que he recibido ayuda de ellos, estoy consciente, pero no así de alguien con quien yo esté enfrente y interactuando. O sea, la verdad es que no tengo ese recuerdo. Ok. Y a lo largo de todas tus experiencias, ¿has logrado como que clasificar o como identificar a varias especies de estas o de seres? Pues no especies como oro, pero sí como tipos. Hay unos que son muy concretos y muy parecidos a nosotros, o sea, que les digo que los he confundido con gente normal. Y hay otros que sí se ve francamente muy difuminados, muy sombríos, o muy como humo, y esos ya no hay duda de que son, ¿verdad? Pero los otros sí me han hecho que me confundan muchas veces.
Entonces, pues hasta ahí va mi clasificación muy somera, realmente no soy como especialista en el tema o bien obsesivo en el tema, ¿no? Entiendo. Pues bueno, vamos a saludar a personas que están aquí con nosotros en Facebook, como Pilar Diosdado, Berenice Cueto, que nos saluda desde China, muchas gracias por vernos desde allá. Laura Otamendi, también está con nosotros, Denise Villarreal Moreno, Alfredo Meléndez, Adrián Aguilar. Borkan Wong nos dice, ¿qué tipo de seres son los que ve? ¿Son malignos, niños o duendes? Bueno, ya lo explicó. También está Cheu Cheu, que nos dice, ya cuando los tienes cerca, los tienes en la garganta. Pues bueno, esperemos que no esté hasta ese grado. Sí, a veces le debe pasar. Y algo le ha pasado a esta persona. Sí, yo creo que sí. Edith Berti, saludos a Oscar, saludos. Ceci La Regia está con nosotros, te manda saludos. Gracias. También está Alfredo Meléndez, que nos está saludando. Sí, fíjate que dice Viajero Intergaláctico, también saludos. Rubén Malpica Montoya, hola. Rubén, gracias por estar aquí. Casper M.A. dice, yo he tenido como 3, yo me imagino que habla de experiencias. Como músicos, sé que tenemos más sensibilidad a esas cosas. Edith Bertis dice, yo, Iracema Cantú, saludos. Bueno, fíjate que yo no me quiero quedar con la duda, Oscar, y te quisiera preguntar esto. Cuando tú, por la experiencia que hemos obtenido de muchas otras personas, esos ataques a los que tú te refieres de se te querían meter, ¿a qué te refieres? Te voy a explicar por qué y tal vez para despejar dudas. Hemos escuchado comentarios de personas que dicen que hay entidades que los han querido penetrar sexualmente, otros que a través del plexo solar han sentido la intromisión hacia dentro de su persona, o sea, infinidad, otros una opresión muy grande en la cabeza. Realmente, ¿cuál es la experiencia? Cuando tú dices se me quería meter, ¿a qué te refieres, Oscar? ¿Había agresiones sexuales o de qué tipo era? En mi caso no, se querían meter aquí, por aquí se sentía, o sea, como dijo la persona ahorita, es que los tienes en la nariz o en la garganta, sí. O sea, tú estás acostado, te paralizan, no te puedes mover, puedes abrir los ojos, los puedes ver, pero no te puedes mover. Entonces, se te quieren meter por aquí. En el caso de mis experiencias siempre fueron la misma, me querían meter por aquí y podían empezar a meterse, nunca se lograron meter totalmente y cuando se ponían meter algo, los lograba sacar. Yo, a través de que había unos rezos y unos responsorios que me había enseñado esta persona, e incluso el Padre Nuestro sirve para eso, para quien, si alguien alguna vez tiene alguna experiencia así, el Padre Nuestro le sirve. A mí me sirvió muchas veces, pero me sirvieron muchas otras cosas además. Existen varios responsorios de grimorios diferentes. Los grimorios son esos libros de magia que se han publicado por muchos siglos. Entonces, algunos responsorios de los papas, Papa Gregorio, o el Papa León, etcétera, esos también funcionan. Pues esos a mí me funcionaron, pero sobre todo es la fuerza de no entras, de te quedas afuera y no renunciar a esa voluntad, que realmente la fortaleza reside ahí. No estás físicamente en condiciones de nada, pero tu voluntad ahí sigue. Esa es la clave, es una lucha de voluntades, de la cosa esa que se quiere meter y de tú que no lo dejas. El miedo perdóname, ¿el miedo te paraliza? ¿Qué le recomendarías a las personas? Okay, ¿qué le recomendarías? Perdóname que te interrumpa, Oscar, pero creo que esto es muy importante porque esos visitantes de dormitorio a los que nos haces referencia, mucha gente lo padece, ¿sí? Y el inicio es un miedo que inmoviliza a las personas que lo llegan a sufrir. ¿Qué les recomendarías en ese momento? Hablas del Padre Nuestro, hablas de algunas frases para repelerlos. ¿Qué les recomendarías para controlar esa sensación de miedo? Sí, yo en mi caso sí les tengo muy claro que no me paralizó el miedo, me paralizó el ser. Aunque sí tenía miedo y está muerto de miedo, pero no es el miedo el que me paralizó, era la cosa esa. Entonces, yo ya lo dije, lo más importante es tu voluntad,
que no cedas, que no te rindas, que no te canses, donde estás tú firme en que tú vas a permanecer así y no vas a dejar que nada entre. Eso es lo más difícil, porque hay una lucha de voluntades ahí, es una cosa como telepática, es una comunicación como emocional, donde está esa lucha por el control de tu cuerpo, porque si quieren meter, tú ya lo estás habitando con tu alma, tu espíritu, tu energía, tu conciencia, pero bueno, puede ser usurpado y puede alguien más meterse, incluso pueden sacarte momentáneamente o estar cohabitando ambos, pero lo más importante es la voluntad. No se rindan, permanezcan, aunque es cansadísimo, es dificilísimo, pero mentalmente permanezcan en sigo fuerte, soy fuerte. Esa es la clave, que la voluntad no se venza. Ok. ¿Qué te parece si leemos los comentarios? Que ya se están poniendo muy interesantes. Ya están muy Te los vamos a leer, Oscar. Karina López, saludos Fabiola, Juan Ramón y Oscar, interesante su testimonio, muchas gracias. Vicky Gutiérrez, saludos a Oscar. Edgar González Céspedes nos dice, yo he tenido desdoblamientos astrales, pero no puedo atravesar paredes. Gustavo Palacios nos manda saludos. Adriana Sara Mendiola, qué increíble. Bebé Skype Monterrey nos dice, hombres sombra, arcontes, dracos y reptilianos son los más comunes en los ataques. Óscar Ocampo, ¿qué me dices? Dice Gurdjieff, espero que lo haya pronunciado bien, y viajes astrales, ¿cómo los relacionas, Óscar? No sé qué es lo primero. Gurdjieff, así lo puso. No sé qué es eso, que nos explique qué es. A ver si Óscar Ocampo nos puedes explicar para que le podamos hacer bien la pregunta a Óscar. Quítanos la venda de los ojos. Sí, por favor. Chiu nos dice, una cenita con velas de perdida, ¿cómo así? ¿Por qué así? ¿No? Yo creo que habla de las posesiones. No, esas son otras. Sí, esas. Skype Monterrey es empoderarse y decretar a esos seres. Y Bebé Skype igual nos dice, por el libre albedrío es un modo y de decretárselos. Acá en YouTube Edmond te dice, yo solo he tenido un sueño lúcido, astral, pero no lo controlé, me sentí manejado. Edmond dice otra vez, mi cuerpo se movía solo, con mis manos formé un triángulo en el pecho, después me elevé por el cuarto de un lado al otro. Al final, mi gato entró a la habitación y desperté. Jos Martínez comenta, dice, alguien me comentó hace un par de semanas rezar 21 Padres Nuestros y no decir amén hasta el último Padre Nuestro. Yo les debo decir algo, por pláticas y tal vez en algún momento de mi vida experiencias personales, ni del Padre Nuestro te acuerdas. Pero bueno, ojalá ese crecimiento, pero lo que sí noté es que alguien me dijo en algún momento que se hicieran guturaciones con la garganta como un mantra. O sea que como no te puedes mover, como no puedes ni siquiera parpadear, que hacer guturaciones con la garganta, y esa vibración hace que esos visitantes de dormitorio salgan rebotados por la vibración que estás generando, fíjate. Ahí para las personas que les llega a suceder, ya saben, hagan con la garganta y con eso. El LOM, que es el más conocido. Sí, bueno, porque les aseguro que del Padre Nuestro muchas veces ni siquiera se van a acordar. Bueno, entonces, ¿qué más siguió, Oscar? Platícanos. Bueno, me gustaría decir algo. Estos ataques yo los relaciono con una experiencia que tuve cuando estaba en la secundaria. En esa época yo tenía un vecino de enfrente, y ese vecino de enfrente era con uno de los que más me juntaba, porque yo le llevo a mi hermano 2 años y él está en medio. De cuenta, estaba yo, el año siguiente él nació y el año siguiente mi hermano, entonces nos juntábamos mucho por tener la misma edad, ¿no? Y este vecino no tenía hermanos, era hijo único, entonces jugaba mucho con nosotros y traía mucho sus juguetes, o yo llevaba y mi hermano llevábamos a su casa los juguetes. Entonces ya cuando estábamos en la secundaria, un día llegó con una ouija este niño, o este chavo, y empezamos a jugar a la ouija en mi casa y luego en su casa, y lo usamos por mucho tiempo, muchos meses, y luego nos lo llevábamos a la secundaria. Yo estaba en la banda de guerra en la secundaria, y ya ven que existe el ritual en las bandas de guerra de que cuando hay un desfile,
te quedas toda la noche apretando los tambores, las cajas, les decimos, para que suenen así como debe ser, muy militares, muy apretadas. Y es la costumbre, es como un ritual típico de las bandas de guerra, de que no duermes toda la noche o duermes poco y al siguiente día te vas al desfile. Está bien, eso hacíamos. Entonces, cuando teníamos evento de ese tipo, llevábamos la ouija y olvídate, se juntaba mucha gente y jugábamos. Al cabo de un tiempo, con quien se movía mejor era con este chavo y conmigo, cuando hacíamos en pareja el movimiento. Entonces se llegó a mover, se movía muy rápido en círculo, así la cosa esa. Y de hecho a una velocidad que yo mismo no podría hacerla solo, o sea, se movía a una velocidad impresionante. Y luego me acuerdo que el que era el instructor de la banda, que era mayor que nosotros, de repente le quitaba la vista y se paraba en seco la cosa esa. Y le decíamos, oye, espérate, ¿por qué le quito la vista? Decía él, es que él estudia psicología y dijo, es una forma de hipnosis esa. Y yo, órale, pues qué interesante, pero no le quite la vista para ver qué hace esta cosa, ¿no? Nos llegamos a comunicar con un ser que se llamaba Bael, que después supe que sí existía. En ese momento yo no sabía quién era. Y nos daba datos muy interesantes, o sea, le preguntábamos la vida de alguien y nos la decía. O incluso oíamos que sonaba la puerta porque alguien entró y nosotros estábamos allá en el rincón, en el terreno de la secundaria, y le preguntábamos quién es y nos decía quién es. O sea, decía muchos datos verídicos muy interesantes, ¿no? Entonces llega un momento en que me dice que se quiere posesionar de mí y de mi amigo también. Y entonces yo ahí pues como que pues ya no me gustó. Uh-huh. Y luego me empezó a decir cosas de mi pasado y de mi futuro que tampoco me gustaron. Cosas de mi pasado que eran ciertas, incluso muchas que nadie sabía, cosas que me habían pasado que nadie más sabía que yo, me las dijo. Y luego pues ya dejó de funcionar conmigo bien, o sea, y me dice que le caía gordo y que me iba a matar y me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y poco tiempo después empiezo a tener esas experiencias que me duraron años, como les digo. Entonces, yo sí creo que está relacionada una cosa con otra. Por ahí anda un video de YouTube donde me entrevista Pepe Allende, de la Ruta Verde, y hablo específicamente de la historia de esa experiencia, de la ouija. Pero esto viene a cuento porque para mi experiencia de vida sí existe una relación entre ambas. Ese fue el inicio. ¿Qué más, Fabio? Sí. Bueno, pues hay que tenerle mucho cuidado a la ouija. Ya hemos tenido varios casos que nos han contado y siempre hay cosas malas, nunca salen cosas buenas. Sí. Yo les recomiendo algo, no la toquen. Yo una de las cosas que tuve que hacer fue prometer no volver a jugar con esa cosa y lo he cumplido. Sí. Y como les digo, yo no me da miedo casi nada me da miedo prácticamente. Y la ouija, pues no me da miedo, pero no la uso. Sí, es un instrumento delicado. Sí. Isaí Muñoz ya nos explica. Es George Gurdjieff, creo que se pronuncia. Gurdjieff. Ajá, Gurdjieff, gracias. Fue un maestro místico armenio relacionado con la enseñanza del Cuarto Camino. Eso lo encontré en internet y dice, bueno, era un místico. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, de Gurdjieff yo conozco muy bien todo eso porque yo estuve en la Gnosis y en el Cuarto Camino y se estudia, o sea, en la escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff también estuve, pero en la Gnosis también se estudia el Cuarto Camino, mucha gente no sabe eso. Conozco muy bien la filosofía de Gurdjieff, pero entonces, ¿cuál era la pregunta que hacíais ahí sobre esto con el viaje astral o a qué se refería? Te decía que si esta persona y los viajes, ¿cómo relacionas a esta persona con los viajes astrales? Que si están relacionados. Sí están relacionados porque Gurdjieff era un gran maestro y sí enseñaba en sus escuelas el desdoblamiento astral. Y él lo aprendió precisamente de los sufíes, de los sufíes de Medio Oriente. Él fue una de las primeras personas que trajo el conocimiento de Oriente a Occidente. Primero en Francia, abrió su escuela del despertar, y después en Nueva York. Y su escuela, el Cuarto Camino, hasta la fecha permanece. Con mucha gente, sí, sigue siendo muy exitosa. Muy bien. Nos dice Lise, a ver si me sale el comentario completo. A mí me ha pasado en varias oportunidades. Me he despertado a las 3 de la madrugada y he visto una mujer parada al lado de mi cama. Otra vez un señor parado en la puerta. Al despertar y ver esos seres te da un miedo terrible. Lo único es rezar y rezar. Otra vez sentí una
respiración en su rostro, siempre en la madrugada. He leído y escuchado muchos testimonios. Supongo que puede ser personas que han vivido en la casa y están apegadas al lugar. Muchas personas te recomiendan tomar coraje y preguntarles qué buscan y ayudarlos a buscar la luz. Oye, Oscar, ¿qué opinas de la teoría de Freixedo que dice que son de Salvador Freixedo? Salvador Freixedo. Salvador Freixedo, sí. Él dice que somos una granja de la que otros seres se alimentan. Estoy totalmente de acuerdo. Esa tesis de la granja humana la encontramos primeramente en el libro de los condenados de Charles Fort, que fue publicado finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese libro, Charles Fort hace una colección de fenómenos inusuales y también hace por primera vez la hipótesis de la granja humana, que luego ya se puso bien de moda en los años recientes con varios youtubers que la adoptaron, y luego algunos dicen que la inventaron, y cosa que es absolutamente falsa. Salvador Freixedo habla de ellos de los años 80 también, pero también Charles Fort hace 100 años ya hablaba de eso. Sí lo creo. Yo sí creo que el ser humano es una mezcla muy poderosa creada por alguien más y que le resultó más poderosa de lo que esperaba y lo encerró en un lugar, en este caso en este planeta, nos encerraron y nos están inculcando una versión disminuida de nosotros mismos. Yo sí creo que el ser humano es un ente muy poderoso, mucho más poderoso que muchas especies, incluso más poderoso que el mismo creador que nos creó, y que se ha creado este sistema urbano de gobierno, milicia, educación, diplomacia, ciencia, tecnología, filosofía, arte y todo lo que engloba la vida urbana, y se ha controlado desde quienes controlan el sistema para que tengamos una información minimizada de nosotros mismos. Para empezar, estos temas de los que estamos hablando aquí están excluidos, no los podemos hablar en la escuela, nos lo ridiculizan. Sí. Si lo hablamos en un medio tradicional, nos van a decir que esto no es serio, que ni siquiera es cierto. Si lo publicamos en un medio tradicional, va a ser lo mismo. El mismo gobierno no tiene un reconocimiento para este tipo de fenómenos. Los científicos, cuando se meten en estos terrenos, los amenazan con desacreditar sus cédulas, que profesionalmente ya no pueden trabajar, que los maten profesionalmente. Entonces, abiertamente hay un ataque desde el sistema a este tipo de conocimientos. Por ejemplo, yo también soy astrólogo y conozco la historia de la astrología, y les puedo decir que la astrología sale de las universidades, porque en las universidades se estudiaba astrología antiguamente. Las originales ciencias eran la magia, la alquimia, la astrología. Y después, se agregaron otras en el paso de los años, pero en la ilustración hay un cambio importante y se denostan muchas de esas ciencias antiguas. ¿Para qué? Para quitárselas a la gente, porque antiguamente todas las personas que eran universitarias necesariamente estudiaban astrología. Todos los grandes sabios de la humanidad que conocemos, Platón, Aristóteles, Copérnico, Kepler, Newton, ¿quién más quieres? Galileo, eran astrólogos. Pitágoras era astrólogo, Ptolomeo era astrólogo. La Biblia de la astrología es el Tetrabiblos de Ptolomeo hasta la fecha. Johannes Kepler, calculó con exactitud las órbitas planetarias porque era astrólogo y quería que la astrología se volviera predictiva. La astrología no era totalmente exacta en sus predicciones porque las trayectorias planetarias no se conocían con precisión en el futuro. Después de Kepler se lograron conocer en el futuro. Y el sistema, quienes controlan el sistema, tomaron eso como pretexto para quitar la astrología y quitarle ese poder a la gente. Antiguamente era muy común encontrar un astrólogo, cualquier persona estudiada era astrólogo. Cualquier abogado era astrólogo, cualquier médico era astrólogo. De hecho, existen las especialidades en la astrología, de astrología médica, astrología financiera, astrología mundana, que es la que tiene que ver con la política, la guerra y estas cosas. Entonces, esas especialidades existían, todos ellos eran astrólogos, pero le quitaron ese poder a la gente, nos están volviendo cada vez más ignorantes, más técnicos. Ahora, otro caso extremo es el reciente en los programas de estudio, donde se han eliminado las humanidades. Los chavos de hoy casi no estudian filosofía, casi no estudian lógica, casi no estudian antropología filosófica, les dan una versión muy reducida de historia, de arqueología. ¿Por qué? Porque nos quieren volver cada vez más ignorantes. Y vamos a decirlo,
En la época de mis abuelos, un profesionista era más culto que en mi época, sí, o que en la época de los que se están graduando ahorita. Ahorita tenemos gente muy bien preparada técnicamente, y eso hay que decirlo, y es algo muy bueno, pero muy ignorante en los temas de humanidades. Entonces, así poco a poco se ha ido reduciendo la información que nos dan. Ahora, hablando de historia, la historia oficial nos dice que la civilización empezó en Babilonia hace 6-7 mil años. Pero el ser humano es más viejo, o sea, tenemos como especie por lo menos 200.000 años, si no es que más, pero esta especie Homo sapiens sapiens tiene por lo menos 200.000 años. Entonces, ¿qué nos dice la historia oficial? Bueno, desde que nació el Homo sapiens sapiens hace 200.000 años hasta hace 6.000, no pasó nada, se la pasaron colgados de árboles y encerrados en cuevas, y pues no hacían nada, o sea, eran muy aburridos. Pues no, señores, o sea, hay un montón de cosas que nos hacen ver que la historia es mucho más antigua, la historia del ser humano. Tenemos los restos de Tiahuanacu, que por lo menos se sabe que tienen 17.000 años de antigüedad. Sí. Tenemos las mitologías de un montón de pueblos americanos, asiáticos, europeos, africanos, de Oceanía, donde esos mitos, esas tradiciones nos hablan del origen de esos pueblos, que es muy antiguo, y que dicen, en América, por ejemplo, es bien sencillo, dicen, veníamos del mar, del Pacífico o del Atlántico. O sea, unos dicen, mi etnia viene del Pacífico, y otros dicen, mi etnia viene del Atlántico, y otros dicen, mi etnia viene de las estrellas. Eso hasta la fecha existe, y podemos constatarlo con cualquier etnia original americana que guarde su tradición. Y otros sí también decían, venimos del norte, de los que cruzaron por el estrecho de Bering, porque eso fue real, pero ese no fue el origen del hombre en América. Hay orígenes más antiguos, ya hay testimonios más antiguos. Entonces, yo sí creo que desde quienes mueven el sistema nos han inculcado una versión disminuida de nosotros mismos. No reconocen el alma, no reconocen el espíritu, no reconocen la conciencia a plenitud, sino que la empiezan a estudiar ciertas ciencias y no le dan mucha importancia. Pero sí le dan mucha importancia a los títulos, a la preparación académica, a la diversión, a la lógica, a cosas que nos convierten en una versión incompleta del ser humano, disminuida. Porque si nos dejaran conocer nuestro verdadero potencial, si esto que estoy platicando de los viajes astrales y de muchas cosas, otras cosas que podemos hacer que no he platicado, como la astrología o el poder mental, hay muchas personas que piensan las cosas y suceden y les dicen, no, pues fue casualidad, eres un hombre afortunado. No, señor, la realidad se puede acomodar a través de tu manipulación también, pero eso no nos lo enseñan en la escuela. Cosas elementales como el desarrollo humano, o sea, la psicología humanista, no nos la enseñan en la escuela, deberían enseñarnos en la escuela. Información financiera nos la deberían enseñar en la escuela. Y no, la brujería nos la deberían enseñar en la escuela, el manejo de la energía, la historia alternativa, la astrología, todo eso deberían enseñarlo, pero no. ¿Por qué? Insisto, para hacer una versión disminuida del ser humano, para tenernos con el pie en el cuello, para hacer borregas, o valga la analogía con todo respeto para las borregas, pero para hacer borregas de sacrificio. Sí, estoy de acuerdo con Freixedo, somos alimento de alguien más, energético, carnívoro, porque también desaparecen muchos humanos al año, sí, y son para que se los coma alguien más, sí, eso me queda claro, pero también esos grandes centros de concentración humana como las iglesias, los estadios, los teatros, energéticamente generan también un centro muy grande, es como un panal de abejas, ¿no? Sí. Donde hay un montón de miel. Bueno, esa miel es la energía que generamos a través del arte, a través de la ciencia o del intelecto, y si alguien se está alimentando de eso, por supuesto. Claro que somos animales de granja. Oye, Oscar, bueno, yo tengo dos comentarios. El primero es mira, estamos de acuerdo que vamos descubriendo que somos otro eslabón más en la cadena alimenticia. Nos guste o no, todas las evidencias muestran que así es. Hay muchas posibilidades de que esto sea verdad, más de un 90%. De acuerdo. Aquí la pregunta sería Oscar, ¿qué opinas tú? ¿Cómo podemos librarnos y cómo podemos decirle a nuestros congéneres que hay que librarse de estas ataduras y de ser los homopollos de una granja?
¿cómo podemos dejar de ser ese alimento para el que fuimos creados y no nos damos cuenta por toda la manipulación de medios a los que te referiste hace un momento, por toda esa programación macabra, igual que nosotros le hacemos a las especies que nos acompañan, pollos, cerdos, reses, exactamente igual de despiadados, pero sí nos quejamos porque ahora es con nosotros, ¿no? O sea, a los animales que nos acompañan somos extremadamente crueles y despiadados, pero ya cuando nos tocan, ahí no se vale, ahí sí nos quejamos. ¿Cómo podemos hacerle, Oscar, para romper esas cadenas? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que la forma en que nos han encadenado es concentrarnos en ciudades. Eso es la parte estratégica del plan. Entonces, en la medida que estamos inmersos en la vida urbana, somos víctimas más fácilmente de esto, de esta dinámica, porque quienes viven allá en el campo, en algunas ocasiones podrían ser, tener más libertad y ser menos víctimas de esto. Yo le llamo la matrix urbana a esto, porque está regida por una serie de constructos. Los constructos son entes mentales, ¿verdad? Sí. Y a través de ellos es que funcionamos en lo que llamamos realidad. El sistema urbano funciona a través de concentrar al humano en ciudades. Y entonces podemos ir observando cuáles son las cosas más importantes de una ciudad, los valores más importantes de una ciudad, que son su gobierno, su población, sus aficiones, el trabajo. El trabajo es lo más importante en la vida urbana para manipular al ser humano, porque la forma en que se conecta el ser humano con la forma de manipular es a través de la economía, a través del trabajo, la economía y la vida urbana. Esas son las cosas más claves. Y el trabajo nos han adoctrinado a relacionarlo con el dinero, casi como sinónimos. ¿Quieres algo? Necesitas dinero, tienes que trabajar. El trabajar tiene también un propósito, que finalmente es el propósito más importante, porque la vida urbana es un juego de monopolio, es un juego de mesa, y es un juego. El capitalismo es un juego, el socialismo es un juego, el comunismo es un juego. Son juegos en los que la vida urbana a todos sus miembros los hace convenir, porque es una convención, convenimos todos en que vamos a vivir bajo estas reglas, bajo estos paradigmas. Lo que pasa es que esas convenciones son inconscientes mayormente, nadie las cuestiona o muy pocos las cuestionan. Entonces, una vez que estás inmerso en esos paradigmas de la vida social, eres muy fácil de manipular, porque te manipulan con constructos de justicia, de libertad, de prosperidad, de bienestar, donde el trabajo es importante, la familia es importante, y muchas cosas. La diversión es importante, tu equipo de fútbol es importante, la ciudad donde vives es importante, el orgullo de la ciudad donde vives, el orgullo del país al que perteneces, tu bandera, tu himno. Todos esos son elementos a través de los cuales nos están manipulando porque nos enajenan, nos hacen ajenos a nuestra esencia. Pero bueno, volviendo al asunto económico, que es la parte clave de la manipulación, las necesidades del ser humano, que son legítimas, que son básicas para poder vivir, la necesidad de respirar, de comer, de tener filiación, de tener amigos, de tener familia, la necesidad de seguridad, de autorrealización, de moralidad, de creatividad. Todas esas necesidades han sido intervenidas por el sistema económicamente. Si vives en una ciudad, todo lo compras y pagas por todo, por tomar agua pagas, por comer pagas, por morirte pagas, por nacer pagas, por pedir trabajo pagas. Y esa es la forma en que nos manipulan, que nos ponen el pie en el cuello. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo te vas a salir de ahí? Bueno, creando espacios alternativos de colaboración que estén fuera del sistema. Les platico un caso exitoso que hay en Veracruz con el Tumin. El Tumin es una moneda alternativa que crearon unos académicos para sacar de la pobreza extrema en la que vivía mucha gente en esa comunidad. En esas comunidades son varias de Veracruz. Y luego llega a Gobernación y se las hace de tos porque pues están saliendo del sistema, obvio. Pero esa es la forma, cuando la gente se organiza. También, por ejemplo, en Facebook yo tengo un grupo que se llama Un Mundo Raro, donde tenemos 36,000 miembros ya,
Y en ese grupo tratamos esos temas. Aunque lo estamos haciendo desde dentro de la Matrix, pues de alguna forma la estamos hackeando para que sea un espacio, un oasis para tratar estos temas, para cuestionarlos. Esto de lo que estamos hablando aquí lo hablamos en el mundo raro muy seguido. No nomás eso, porque todo se vale, se habla de política, de religión, de historia, filosofía, pero estos temas son muy frecuentes. Entonces, lo que yo sugiero es que hagamos sistemas económicos alternativos, sistemas de alimentación alternativos, sistemas de salud alternativos. Hay muchas formas de curar que no son la medicina alópata o la medicina académica. Hay mucha gente que se dedica a curar enfermedades, porque mucha gente también cree que la ciencia nació en la Ilustración, ¿no? Ya les expliqué ahorita que en la Ilustración se hizo un parteaguas y se sacaron de las universidades la astrología, la magia, la alquimia y otros conocimientos milenarios que son las originales ciencias, y se malversó el término para construir las ciencias de ahora, que son ciencias fragmentadas. Antiguamente se veía todo como un solo conocimiento. La palabra universidad tiene que ver con eso. La universidad era el lugar donde se estudiaba un conocimiento universal, pero ahora ya no. Ahora se estudian pedacitos de ese conocimiento en la universidad. Y eso lo han hecho ¿para qué? Para restarle poder al ser humano, para meterlo más en la Matrix. Entonces, en la medida que tengamos este tipo de espacios como el que ustedes tienen, donde se habla de esto, y tengamos difusión de estas ideas, nos podemos salir de la Matrix. Ahora, y de esa realidad de la granja. Ahora, la meditación nos mete en un mundo que nos hacen creer que es ficticio, pero no. Ese mundo es tan real como este mundo tangible. Cuando estamos en un desdoblamiento astral, estamos en un mundo que es igual de tangible y real, y también real como la vigilia. Entonces, yo también recomiendo practicar el sueño lúcido o el viaje astral, que es lo mismo, y la meditación, porque eso sí nos pone un pie o los dos pies afuera del corral de la granja. Y hay muchas más sugerencias que puedo hacer, pero para contestar la pregunta de manera concreta, pues esas serían como mis propuestas más puntuales, pues. Sí, muchas gracias, Oscar. Porque mira, al final de cuentas, cada vez nos percibimos que un número mayor, día con día, empieza una búsqueda, porque hay muchas cosas aquí que no satisfacen ni las creencias, ni el saber, ni el estilo de vida que estamos adoptando, porque como bien dices, nos educan en las escuelas para ser los mejores trabajadores del proceso económico, para poder tener como trabajar, generar, pagar y cobrar. Pero debemos considerar que este es un periodo de tiempo que debemos aprovechar para elevar nuestro espíritu, nuestra alma, porque vamos a perecer, y nos hacen creer que eso no nos va a suceder. No nos dejan prepararnos para el momento de dejar este mundo, ¿verdad? Y estamos llenos de falta de información. Creo que, perdón, esa es la palabra, nos falta mucha información porque nos vamos a enfrentar a cosas que no imaginamos, que no alcanzamos a comprender en el momento de morir. Estoy de acuerdo. Además que para esos propósitos de los que hablas, la poca información que nos dan es de pésima calidad, sí, porque nos dan información que sirve para otra cosa, no para eso. Uh-huh. O desinforman, ¿no? Claro, desinforma totalmente. Uh-huh. Pues bueno, Nina Larson nos dice que está muy interesante el tema. También Daisy Torres Segovia creo que le está gustando mucho el programa. Y a Doris Rivas. Rubén Malpica nos dice, no hay conocimiento de alquimia, magia, tarot o astrología que no se esté transversalmente influenciado por la figura misteriosa de Hermes Trismegistro. ¿Puede tirar 3 frases de él? Me pregunta que si yo puedo decir 3 frases de él o que no entendí. Ah, sí, bueno, él tiene una obra muy célebre que es el Kybalión, donde están las 7 leyes herméticas. Entonces, una es la de correspondencia, como es arriba es abajo. ¿Y cuáles son las otras? No me acuerdo. Tendría que refrescar. Está la de polaridad, que es positivo y negativo. Esas ya son 2 con esa. No me acuerdo las otras.
Bueno, pero ahí están. Pero ya dije 2 de 3. Sí, muy bien. Valeria Cabrera dice que ya está compartido el video. Muchas gracias, Valeria. Dice Daisy Torres Segovia, eso es lo que siempre he pensado, que sí somos muy inteligentes. Daisy también nos dice, personas capaces de hacer muchas cosas, pero eso es verdad que no nos dejan ser. Bebé Skype dice, y solo usamos el 5% de nuestro cerebro. O a lo mejor hasta menos, ¿no? Se calcula que el 2. Que el 2. Y bueno, dicen que están compartiendo el video, muchas gracias. Les recordamos que si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto los pueden hacer tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en transmisión simultánea. Y nos dice Iracema Cantú, nos distraen para que nunca descubramos quiénes somos. Daisy dice estamos engañados y Bebé y dice que sí, que siempre estamos engañados. Que siempre sí. Mira, mientras tanto acá en YouTube dice Edmond, ya lo comentamos. Saludos a Juan Butanda que se va integrando y dice vale la pena una alternativa, dice, en este tiempo ya hay más gente buscando y cambiando, abriendo canales para conocer y ver lo que no veía. Está interesante, para conocer lo que no conocía y para ver lo que no veía. Valentín Lemón dice, oílo, mundo raro, de todo, muy buena idea lo de la moneda electrónica. Wow, bueno, pues esos son los comentarios que más o menos nos van dejando. Empezaste a hablarnos de los seres que veías primero como sombras, los visitantes de dormitorio, después hubo seres diminutos, duendes. ¿Qué más nos quieres comentar, Oscar? De eso, pues ya no hay muchas variantes. Yo me acuerdo que luego, cuando tenía 20 y tantos años y ya nos habíamos cambiado a esta casa donde estoy ahorita, empecé a ver otros nuevos que entraban y salían por la ventana de mi cuarto, y así eran como si caminaran y atravesaban la pared, ¿no? Pero esos eran como, pues así, no eran densos, tampoco venían a ayudarme, pero eran inofensivos, eran como gente que pasaba, ¿no? Y sí los veía yo poderosos, fuertes, pero hasta ahí, ¿no? No teníamos una relación, o sea, simplemente yo los veía entrar y salir, pasar, y se acabó. Y esos sí eran diferentes, eran como sombras y más como suaves, sutiles, y volaban, o sea, o entraban caminando o volando, pero sí no se veían densos como cuando camina una persona como yo o como tú, ¿verdad? Entonces, pues esos fueron los últimos nuevos que vi. De ahí para allá he vuelto a ver los mismos que les he platicado. ¿Y has tenido alguna experiencia con ovnis o extraterrestres? Con extraterrestres nunca, con ovnis sí, también he visto muchísimos ovnis desde niño. Incluso hay un documental que me hizo Pepe Allende, que está en YouTube, donde hablo de varias de mis experiencias con ovnis. Pero ahí platico algunas de muchas. Ahí platico una que me acuerdo, que me acabo de acordar, que iba yo con mi hermano, íbamos en su carro, íbamos por una avenida vía rápida aquí en Monterrey, y entonces se siente un flashazo que nos da así a los dos, ¿verdad? En la cara. Y yo volteo, y eso a mí me pasaba muy frecuentemente. Yo de inmediato pensé, pues es un ovni, y volteo y sí. Entonces le digo a mi hermano, mira, ahí está un ovni, y mi hermano, súper escéptico, siempre se burló de mí, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos siempre se burlaron de mí, porque nunca creyeron en eso. Pero ya después, ya grandes, mis hermanos como que ya respetan el tema, pero todavía en ese momento mi hermano no, ¿verdad? Entonces se empieza a burlar, y me dice, ya vas a empezar con tus chingaderas, y que esto, y que tú, y tal. Estás loco y vas a empezar con esas cosas. Bueno, entonces pues le dije, ahí está, míralo. Pues sí lo veo, lo que es. Pues es un avión. Le digo, no se mueve, mira, no es un avión, está parado. Bueno, pues no sé qué sea, pero no es un ovni, tú y tus chingaderas. Está bueno. Entonces pasamos por un puente, pero de esos cortos, ¿no? Duras un segundo abajo del puente, 2 segundos, no sé. Y después ya no estaba. Le digo, mira, ya se fue. Y entonces ya lo ve y dice, caray, ¿qué pasó? Le digo, pues es que era eso.
Y entonces a mí me ha pasado mucho eso, de que voy manejando y me recibo un flachazo, o voy caminando por la calle y recibo un flachazo y volteo y está esa cosa ahí. He visto muchísimos, algunos muy cerca, algunos muy lejos, algunos muy alto, he visto montones al mismo tiempo. Sí, he visto muchísimos por muchos años y de todos tipos, triángulos, platos, cigarros, ¿qué más les puedo platicar? No sé, un montón de cosas, un montón de formas que he visto, de noche, de día, luminosos, no luminosos, plateados, cafés, negros, muchos, muchos. ¿Y esto, Oscar, se lo atribuyes también a tu sensibilidad para ver otras entidades? No sé, o sea, lo que yo siento cuando me pasa eso es que ellos me buscan. Sí siento que me están buscando. Es muy diferente a lo de las entidades, porque esas nomás me las encuentro y siento que nomás me las encuentro. Pocos son los que han venido a buscarme algo como esos que se venían a burlar de mí, ¿verdad? O sí me ha pasado también que me encuentro a alguien que me quiere decir algo, ¿no? Eso ha sido un poco, pero me ha pasado. Pero mayormente esas los veo pasar, pero los ovnis no. O sea, ese flashazo que yo veo que me pasa a mí, nomás a mí o a mi hermano y a mí porque estábamos juntos, yo sí siento que me están buscando, pero yo nunca he hablado con ellos, ni sí he soñado mucho con ellos, pero tampoco en sueños he entablado comunicación. En los sueños lo que pasa es que los vuelvo a ver volando y que se me acercan y me hacen señales en el cielo y cosas así, pero yo nunca, ni siquiera en sueños he visto un alien, entonces, y en la vida real tampoco, ¿verdad? Entonces siento que sí, como que me buscan, que quieren que sepan que ahí están, que yo sepa que ellos ahí están, pero hasta ahí, o sea, de ahí realmente no ha pasado. No avanza. Dice Demián Velázquez, ¿salir de la Matrix por parte es trabajar en lo que te gusta? Creo que sí, en mi caso sí. Esta pregunta me la hizo otra amiga que me entrevistó en otro programa de internet que se llama, no me acuerdo, Historias de Vida. Elvira Ramos me entrevistó y me hizo una pregunta similar, y hasta que le respondí esa pregunta a mí me quedó claro, realmente yo no lo tenía claro y se los voy a decir. Para mí lo más importante en esta vida es la espiritualidad. Muchos creen que porque soy músico, la música es lo más importante. No, o sea, sí es de las cosas más importantes de mi vida, definitivamente, pero, y soy un fanático de la música, pero no es lo más importante. Para mí la espiritualidad es lo más importante y eso lo he tenido claro desde niño. Para mí el tema espiritual, religioso, teológico es fundamental en mi vida y le he dedicado mucho tiempo y tengo mucha información del tema, y por eso es que he andado en montones de religiones y grupos esotéricos o de filosofías varias, porque es el principal tema de mi vida. ¿Qué ha pasado con la música? Que a través de la música yo encontré la forma de vivir mi espiritualidad, y específicamente en el caso del jazz, cuando improviso, encuentro una conjunción muy interesante de intelecto con emoción y con un nivel de concentración muy grande que me expande la conciencia. Y luego, desde hace muchos años, algunos amigos me decían, es que cuando cierras los ojos tocas mejor. Yo, mira qué interesante. Entonces empecé a cerrar los ojos deliberadamente a ver qué pasaba. Y después de muchos años me di cuenta de esos procesos que vivo a la hora de estar en un concierto y estar improvisando con los ojos cerrados. Tengo la actividad cerebral al máximo, porque mucha gente cree que los músicos no pensamos, y la verdad es que sí se piensa mucho en la música, especialmente en el jazz, donde estás pensando muchas cosas al mismo tiempo, pero además tienes la emoción totalmente abierta y creativa. Entonces es una conjunción de una actividad intelectual, lógica, cerebral muy fuerte y una actividad emocional muy fuerte, donde necesariamente ahí está la conciencia, y esas tres cosas más los ojos cerrados. ¿Qué pasa con los ojos? Los ojos son, en este caso, una de las principales fuentes fuentes de información. Y entonces, lo que es la Matrix realmente es una representación de una serie de señales que recibimos. La vista recibe una serie de señales que nos distrae de la realidad y nos hace pensar que lo que vemos es la realidad, pero no es así. Cuando yo cierro los ojos, yo estoy en otra realidad, en este mismo cuerpo, en este mismo mundo, pero en otra realidad, porque el ser humano, una de las cosas que tiene como gran poder del que yo hablo, es que vive multidimensionalmente, pero nos hacen creer que solo la realidad externa de la tercera dimensión
es la única que vale o la única que existe, lo cual es un error. Entonces, cuando yo estoy tocando, estoy viviendo en esa multidimensionalidad y puedo escoger dónde estar a través de una actividad creativa que yo hago con mi máxima capacidad, con mi máximo esfuerzo. Eso necesariamente expande la conciencia y te pone en un estado de conciencia muy superior a la vigilia ordinaria. Entonces, de ahí mi gran pasión por lo que hago, porque me mete en unos estados de conciencia que no me ofrece ninguna otra actividad a mí. Seguramente algún deportista vivirá lo mismo cuando corre, cuando levanta pesas, o un científico cuando está muy metido en la investigación, un filósofo cuando está escribiendo o estudiando o haciendo su investigación, un antropólogo. O sea, yo sé que cualquier actividad llevada a ese extremo te provoca una experiencia similar. Pero en el caso de Oscar, la forma en que vive su espiritualidad es a través del jazz, específicamente, en toda la música, pero el jazz es mi expresión favorita porque ahí encontré esa conjunción de elementos que me hace entrar en unos estados alterados de conciencia y vivir en otros mundos superiores. Muy interesante. Oye, Oscar, hablamos al principio del programa que la mayoría de estos eventos empiezan a sucederle a personas en su infancia. Los primeros años de la vida de un ser humano son determinantes en el camino de la vida, de esa espiritualidad a la que te refieres. Nosotros aquí en Tercera Llamada percibimos generaciones ya muy programadas, ya muy orientadas a la deshumanización, y nos preocupa mucho porque sabemos, pensamos y creemos que así la humanidad no vamos hacia ningún lado. ¿Qué pudieras proponer para todos aquellos que tienen hijos pequeños? ¿Cuál sería la forma adecuada de conducirlos a ese despertar? Porque si se da a más temprana edad, mejores frutos alcanzará. ¿Qué pudieras proponer, Oscar? Mira, yo tengo una hipótesis que la mejor expresión del espíritu es la intelectualidad. Y muchos creen que el espíritu es algo como emocional y no, o sea, creo que lo que nos diferencia del resto de los seres vivos es el espíritu. El ser humano tiene un espíritu, los animales no tienen espíritu, las plantas no tienen espíritu y las piedras tampoco. Entonces, la creación de la cultura es la mejor manifestación del espíritu humano. Esa es la respuesta a lo que dices. Acerquemos la ciencia, la filosofía, el arte, la teología a los niños. No los subestimemos y no pensemos que no van a entender cosas de cierta complejidad. No, esos son prejuicios nuestros. Yo por experiencia tengo un hijo de 15 años y yo siempre lo traté como un adulto y sé que eso es lo que funciona mejor. También estudié psicología sistémica y con especialidad en familias, entonces tengo clara mucha información sobre el tema y yo eso lo sabía cuando nació mi hijo. Entonces yo crié a mi hijo de esa manera y creo que el resultado es muy bueno. No es porque yo sea papá cuervo, pero creo que mi hijo sí fue educado bajo ciertos paradigmas, que se le dio una buena crianza y que es ahorita un buen ciudadano y creo que lo seguirá siendo. Ya si no lo hace, bueno, ahorita ya es responsabilidad de él, pero yo hice mi parte cuando él estaba chiquito y yo siempre lo traté como adulto. Entonces, y él es un niño culto que conoce ciencia, filosofía, conoce arte, también conoce esoterismo, porque pues para mí eso es muy natural y yo no tengo ningún problema de hablar de esto en donde sea y frente a quien sea. Entonces, yo les recomiendo lo mismo a los papás, o sea, hagan que sus hijos conozcan religión, pero religiones varias. Una religión se vuelve perjudicial cuando te quedas en una. Lejos de beneficiarte, se vuelve perjudicial. No se fanaticen de una religión. Aprendan varias teologías. El concepto de Dios ni siquiera existe en todas las religiones. Hay religiones sin dioses. Pero eso no lo sabemos si no lo estudiamos. Hay muchas analogías entre las divinidades, pero eso no lo sabemos si no comparamos religiones también. Los relatos religiosos se parecen mucho
son como versiones diferentes del mismo relato. Entonces sí tenemos que conocer varias teologías, también varias artes, conocer algo de música, pintura, danza, literatura, teatro. Las artes tienen una parte lúdica que a lo mejor no ofrecen el resto de las disciplinas culturales o expresiones culturales humanas, porque en el arte tú te puedes hacer simplemente aficionado, o sea, ve al teatro, ve a los conciertos, ve a los espectáculos de danza, lee libros, no tienes que convertirte en creador para recibir los beneficios del arte. Claro que si te conviertes en creador, los beneficios se multiplican, pero con solo ser aficionado, recibe los beneficios. Entonces, también en todo esto existen la versión de la religión o del arte populacheros y la religión y el arte profundos, cultos o como le quieras llamar, pero que son con un discurso más elaborado. A ese tipo de expresiones me refiero. No le vas a poner, si ves música, pues no le vas a poner las expresiones más vulgares como el reggaetón o el norteño banda, con todo respeto se ha dicho. Hay cosas de reggaetón muy rescatables y de norteño banda también, pero mayormente son de un nivel de conciencia muy elemental y de un discurso muy elemental, muy básico. Claro. Ese tipo de expresiones no abonan al desarrollo espiritual de la gente, pero si vamos con discursos más elaborados, tanto en religión como en arte, entonces sí recibimos esos beneficios. Igual pasa con la ciencia, hacerse aficionado a varias ciencias, conocer de matemáticas, de física, de biología, de historia, de psicología, de antropología, un poquito de todo, para entender más o menos la naturaleza del ser humano y poder formarnos una opinión, que al final eso es lo que importa, que tengamos un espíritu crítico, que podamos tener elementos para discernir una información valiosa de una que no lo es, de una información cierta de una falsa. La filosofía igual, hay que conocer varias filosofías, conocer filosofías europeas, americanas, orientales, africanas, de Oceanía, etcétera, y también de distintas épocas, filosofía medieval, filosofía del siglo XX, filosofía del siglo XVIII, etcétera. Conocer diferentes autores, que si el existencialismo, que si el positivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es mi recomendación, o sea, que a los niños los eduquemos con esos paradigmas y sin prejuicios. No decirles, ay no, eso no porque es del diablo, ay no, eso no porque te ve ridículo, ay no, eso no porque se van a reír de ti. No, hay que enseñarles todo, sin miedo. Muy bien, Oscar. Pues mira, nos comenta Valeria Cabrera, ¿cómo me contacto con ustedes? Me han sucedido muchas cosas como las del invitado. Bueno, ya te pasaron, Valeria, los datos de contacto, que puede ser por nuestro Facebook, puede ser por inbox o por los correos que están en el chat. También nos dice Tito Rodríguez Flor, saludos desde Los Cabos, muchos saludos. Él es un amigo mío, músico con quien toco mucho también. Y es uno de los mejores músicos de México. Un abrazo, Tito. Saludos a Tito. Dice Rubén Malpica Montoya, ahora entiendo por qué el reggaetón atrofia mentes. Valeria Cabrera nos dice, sí es verdad, desde la niñez empieza todo. Es porque la sensibilidad está a flor de piel y más abierto sensorialmente. En cuanto a las artes se refiere, nos dice Valeria. Y bueno, pues... y ya Alfredo Meléndez nos dice, excelente programa, saludos para el maestro Oscar, muy buena persona. Alberto Gracias, buen amigo Alfredo, un abrazo. Alberto Mortuari dice, así como a Oscar, a mí me pasa con el blues, música que está muy cargada de una variedad de emociones y sentimientos, sobre todo en la improvisación. Alberto es alguien que yo conozco desde hace muchos años, él es guitarrista y el grupo Mortuari es un grupo de rock metal y que es un grupo de culto que tienen fans en todo el mundo. Alberto es rockstar, entonces, y que son amigos desde entonces, que tocábamos juntos cuando yo tenía 16, 17 años. Entonces, pues un abrazo, Alberto. Pepe Garza músico. Te manda saludos también. Gracias. Acá, por ejemplo, hay algunos comentarios, mira, me voy a ir despacio porque de repente se mueven, yo te pido me disculpes, Oscar, y pues tengo que estarlos cazando, ¿no? Mario Pérez dice, ¿crees que sea posible tener un viaje astral al tocar o escuchar música? Escuchando música yo los he tenido, tocando no.
Entonces no lo sé, pero lo veo difícil porque el tocar ya te implica una actividad motriz. Sí. Y para el viaje astral tu cuerpo tiene que estar en total reposo. Ok. Dice, vale la pena una alternativa. Los niños de hoy vienen con ideas y proyectos diferentes. La guía es muy importante para lograr el crecimiento espiritual y el equilibrio con la materia. De acuerdo con vale la pena una alternativa. Ángel Raicis dice, es verdad, los millennials hoy en día están buscando mucho el ocultismo. Eso está preocupante. Uh-huh. Sí, la falta de información a muchos los hace tomar caminos diferentes, ¿verdad? Caminos autodestructivos en muchos casos. Y aquí en México, híjole, lo estamos pasando no muy bien en ese sentido. ¿Qué más, Fabi? Pues bueno, aquí por parte de Facebook ya son todos los comentarios. Les recordamos a las personas que seguimos en vivo que cualquier comentario, pregunta para nuestro invitado lo pueden hacer. Y pues bueno, Oscar, pues nos has relatado muchas experiencias interesantes, muchas con las que se ha identificado a las personas. También pues nos has dicho así como que consejitos para podernos proteger y prevenir algunas cosas. Pero, ¿cómo podrías expresar lo que es la vida paranormal? Algo que está muy estigmatizado, como ya lo habías platicado anteriormente. Pues es simplemente un nombre, porque lo que llamamos paranormal no debería tenerlo, porque son cosas normales. Uh-huh. El espíritu, el alma, la energía, la conciencia son naturales de todo el ser humano. Los viajes astrales son naturales de todos los seres humanos. La meditación es natural de todos los seres humanos. Y la vivencia en diferentes dimensiones la tenemos todos los seres humanos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, realmente lo paranormal es un nombre mal usado. Y también la palabra ocultismo, esoterismo y esas palabras sirven para denostar un conocimiento antiguo, pero que es muy valioso también. Y que también la palabra ciencia ha jugado su papel, porque entonces decimos, no, es que eso no es serio porque no es científico. Por ejemplo, dicen eso, la astrología no es ciencia. No, pues están equivocados, o sea, la astrología es la original ciencia. Pues se malversó el término y lo secuestraron para ponérselo a la historia, a la psicología y a la astronomía, a la física, etcétera. Pero claro que es una ciencia. Pero obviamente esos juicios se hacen desde la ignorancia epistemológica de la historia de la ciencia. Cuando la conoces ya evitas decir esas barbaridades. Pero estamos adoctrinados pues para eso. Nos cargan de mucha soberbia al decir, no, tú conoces de ciencia, entonces ya eres una persona capacitada para descubrir las pseudociencias. Pues bueno, sí, dicen, no, entonces pseudociencia la homeopatía. Entonces, pues ya es una pseudociencia porque alguien lo dijo en una escuela. No importa que por siglos millones de personas se hayan curado con ello, no importa, es porque alguien lo dijo, entonces eso es lo que importa. Y obviamente se hacen juicios desde la ignorancia, ese es el mal de nuestros tiempos, creo. Bueno, el mal de muchos tiempos, pero es una característica de nuestros tiempos, en los juicios desde la ignorancia ilustrada, donde sí tenemos preparación, y muy buena, puede ser una preparación académica sobresaliente, con una licenciatura, maestría o doctorado, pero donde hacemos juicios de valor desde la ignorancia. Entonces, por ejemplo, un astrónomo que no sabe de astrología y está afirmando que la astrología no sirve o no funciona. Un médico que no sabe de nada de homeopatía o de flores de Bach o de acupuntura o de herbolaria y dice, no, eso no sirve porque no es ciencia. No, sino hay que acercarnos a la experiencia empírica. O sea, si funcionó, te curaste. Pues esto sí funciona. No te curaste, no funciona. Y si te curaste y no tiene una base científica, pues no importa, funcionó. Si te curaste y no hay todavía un cuerpo de doctrina que lo explique, pues no importa, funcionó. Eso es lo que yo creo que nos ha extraviado el sistema. No, es que necesito yo leer y entender cuáles son las bases de la homeopatía para considerar la ciencia. Pues no, a lo mejor ni existen, no lo sé, pero funciona. Y está curando gente, pues eso es lo que importa, porque también hay un montón de médicos con título que están haciendo iatrogenias, un montón. Se ha vuelto un mercado de la salud.
todo se ha vuelto. Y de la alimentación, de la enfermedad, sí, están asociados. Sí, claro, como tú mencionas, ¿no? Que o porque no lo conocen o porque no les conviene, ¿no? Que se reconozca. Así es. Sí, a veces lesiona ciertos intereses, ciertas industrias, claro. Sí, porque el éxito es adquirir, tener, poder comprar, poseer, y se nos olvida muchas veces que el éxito radica en la felicidad. Oye, Oscar, ¿y tú qué opinas de también todo este fenómeno que se ha dado con lo espiritual, con la venta del espiritual, de lo espiritual? Pues mira, a mí no me importa eso, Para mí lo importante es el contenido de la información. Si el contenido de la información es de calidad, pues no importa que se pague por él o no. O sea, no importa. Y si hay algún líder religioso que se hizo millonario, pues no importa si acaso su información es de buena calidad. Lo que sí me hierve la sangre es ver la gente que está engañando o está dando una información muy básica y se sienten como enviados de la divinidad. Y pues eso no me parece justo, ¿verdad? Sí, realmente me molesta. Para mí lo importante es la calidad de la información. Oye, lo que estás tú ofreciendo funciona, sirve, ayuda a la gente a avanzar. Qué bueno. Hay que pagar, pues pagamos. No hay que pagar, pues no pagamos. Eso es secundario. Lo que importa es la información, la calidad de esa información. Esa es mi opinión personal. Yo he ido a montones de lugares donde he pagado un montón de dinero porque me digan algo. Y mayormente he salido satisfecho, pero algunas veces he salido muy molesto porque pues la información no valía la pena. Y también he ido a muchos lugares donde no te cobran un peso y es una información maravillosa o una experiencia maravillosa. Sí, fíjate que te dice María de Lourdes Tarot: buenas noches desde Argentina. Yo transito este camino hace muchos años y entiendo que todas son herramientas en manos de humanos libres, conciencia y libre albedrío. Saludos. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Saludos. Fíjate que a mí me gustaría tocar un tema álgido. A ver qué opinas, Oscar. Corrado Malanga. Corrado Malanga dice que el ser humano se va a enfrentar a entidades muy poderosas que van a atrapar su alma y no lo van a dejar emprender su camino de regreso a la fuente que da la vida, que estas entidades lo atrapan a través de ordenadores y lo mantienen cautivo hasta que tiene la posibilidad de reencarnar en otros seres que están aquí para nada más cambiar, nos hacen cambiar de cuerpo para seguirse alimentando de nuestras energías, y así será hasta que el ser humano no alcance a ser poderosamente espiritual, fuerte, a ser poderoso de manera espiritual para poderse librar de ellos, es lo que quiero decir. ¿Qué opinas de eso, Oscar? Corrado Malanga es alguien que me parece muy interesante. Yo lo he estudiado mucho. Yo soy aficionado a la psicología, como te decía. Yo estudié una especialidad, un posgrado en psicología sistémica y soy psicoterapeuta. Y también estudié tanatología, desarrollo humano, programación neurolingüística y muchas otras cosas que Corrado Malanga también usa. Sí. Entonces, por eso me siento muy compatible con él y entiendo, he visto sus videos cuando hace sus terapias, he leído sus libros, he visto los videos de sus conferencias y creo que él tiene una serie de claves muy interesantes sobre cómo está construido el ser humano. Si te fijas, yo estaba hablando de espíritu, alma, conciencia, energía. Sí. Y omito el cuerpo porque estaba obvio en el contexto que lo hablaba, pero hay que agregarlo. Y eso lo tomo de Malanga. Sí. Para mí, antes de conocer a Malanga, eran sinónimos conciencia y espíritu, y después me di cuenta que no, y él da explicaciones muy concretas, la relaciona con el espacio-tiempo de una forma muy bien hecha. Es un tipo con formación científica muy rigurosa, muy buena, y que se ha abierto a estos temas. Entonces, además su metodología con la que ha descubierto eso es muy confiable. O sea, yo como psicoterapeuta la veo que la maneja bien y veo que lo hace en los contextos correctos. Entonces, me parece muy, muy importante todo lo que él ha descubierto. De hecho, yo lo he querido contactar para traerlo a México, pero no se deja. No, ¿verdad? En eso. No, yo ya lo he estado buscando y anda como pescado enjabonado el señor.
tengo tiempo, pero sí me gustaría que viniera a México y nos explicara de primera mano muchos de sus descubrimientos. Ahora, yo te decía, yo soy psicoterapeuta sistémico con especialidad en familias de constelaciones familiares, yo soy constelador, como nos dicen. Uh-huh. Y ahí he notado que también muchos postulados de Malanga funcionan. También, por ejemplo, las famosas entidades de las que estuvimos hablando con constelaciones, he aprendido a manejarlas y trabajarlas. Y eso sucedió natural, yo no lo busqué, ni por aquí me pasó, sino que de repente me llegaban trabajos así, casos de pacientes o consultantes que llegaban con situaciones de entidades y las empezamos a manipular, ¿verdad? Y funcionó muy bien. Entonces creo que las constelaciones tienen mucho, mucho potencial. Y también creo que es muy compatible la información de Malanga con esto. Igualmente que como la biodescodificación, que también la conozco, es muy compatible con las constelaciones. Pero volviendo a Malanga, creo que tiene una visión del mundo pesimista porque a él le ha tocado enfrentarse con esa parte oscura. Yo no creo que todos los extraterrestres o las entidades que interactúan con los humanos, que no son humanas, sean perversas o malignas, como él las describe, porque él hace un escenario muy pesimista, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Él platica un escenario como el que tú describiste, pero platica otros además, o sea, donde ya sea que toman el alma, el espíritu, o la conciencia, el cuerpo, o la energía de una persona, o varios de estos elementos, o incluso todos, y bien dices tú, los encapsulan, los guardan, los encierran, o los clonan también, él habla de eso. Sí. Y entonces cuando regresa la persona, puede ser que tenga clonada el alma, el espíritu, el cuerpo, o todo, ¿verdad? Entonces, o la conciencia, o cualquier elemento. Y bueno, y eso sí creo que sea real, y creo que hay una línea muy delgada entre estas experiencias de posesión de las que yo hablaba, de lo que se te quiere meter, y las de abducciones que él habla. Yo no recuerdo ningún caso de abducción y yo ya hice el test, por lo menos el test escrito, el de autoevaluación de Malanga, y también sale que no soy candidato a ese escenario. Pero, y tengo amigos que sí, o sea, tengo amigos cercanos con quienes los hemos hecho. Pero yo sí creo que yo he tenido este tipo de experiencias y no son experiencias como las que describe Malanga, sino que son más bien de entidades que no necesariamente son pues extraterrestres, que son los que mayormente habla Malanga, o de origen extraterrestre, porque muchos sí son de aquí viven. Pero bueno, a lo que voy es que a él le ha tocado ver esa parte perversa de ese escenario, y yo sí creo que hay otra parte que a él no le ha tocado ver, y que por eso su punto de vista es pesimista. Mi punto de vista no es tan pesimista. Yo sí creo que, pues lo acabo de decir reiteradamente, el ser humano es un ser poderoso, muy respetable, y creo que esas entidades nos clonan porque somos superiores a ellos, tenemos algo que ellos no tienen. No todos tienen alma, no todos tienen espíritu, no todos tienen conciencia, y los cuerpos que tienen a veces son de mala calidad, por eso nos andan clonando. Entonces, mi opinión en términos generales de Malanga es que es alguien que respeto mucho, creo que va en la dirección correcta en sus investigaciones, pero que pues es pesimista porque le ha tocado ver esa parte de la novela. Sí, no le ha tocado la parte bondadosa, ¿no? No le ha tocado, y si sigue ahí no le va a tocar. Sí. Pero fíjate que también es algo interesante considerar que él, con esos aportes, hará que cambie el pensamiento y la percepción de muchas personas en el mundo de lo que es la vida y a lo que nos vamos a enfrentar. Pero bueno, ¿qué más, Fabi? Pues bueno, seguimos saludando a las personas, estamos en la recta final de este programa, pero todos les mandan saludos a Oscar Sensei como Alicia Orozco, Bebé Skype que se fue a la tienda y regresó y nos está informando, María de Los Ángeles Tarot dice, la Matrix ordenada, hay mucho para desenredar, pero somos la fuente viviendo una experiencia, tal vez a manos de otros pensantes puede ser muy posible que seamos solo programas. Y Chiu nos dice, ya lo decía Mario Pintor, no más contigo. Mario Pintor, un cantante, ¿qué decía? Pues no, yo me imagino que algún título de sus canciones. Alicia Orozco dice, saludos Oscar Sensei. Saludos Alicia, que es mi amiga, sí. Bueno, oye Oscar, yo te quiero agradecer mucho
tu disposición el platicarnos tu testimonio. Ojalá de verdad no sea la única oportunidad que tenemos de platicar. Esta es tu casa, las puertas de esta institución están abiertas para ti el día que gustes. Que andes acá por Chilangolandia, te quieras dar una vuelta, nos va a dar mucho gusto conocerte, darte un abrazo fraterno y decirte que por favor te consideres parte de esta familia, que pues hay que unir talentos, esfuerzos, como yo les digo aquí, para cambiar todo esto que no nos conduce a nada bueno, y que ese despertar se siga dando y la masa crítica se alcance pronto para generar un mundo mejor para todos, ¿no? El micrófono es tuyo, Oscar. ¿Cómo te quisieras despedir? Pues primero agradeciéndote y agradeciéndole también a Fabiola. Muchas gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Claro que cuentan conmigo, me siento parte ya de la familia, con este tiempo que tengo al aire y con el tiempo que he estado platicando con Fabiola. Y sí, yo voy a la Ciudad de México regularmente, voy y toco allá varias veces al año. Entonces, el siguiente viaje, con mucho gusto, me reservo un espacio para visitarlos, y también los invitaré a mis conciertos y lo que tenga por allá. Yo sí quiero decir algo. Por ejemplo, me preguntaba Fabiola, oye, ¿cómo te anuncio? Y digo, pues Oscar Sensei. Sensei es un apodo, yo me llamo Oscar González. Unos alumnos en la Universidad de Monterrey me pusieron así Sensei y se me quedó. Pero yo no quiero hacer nunca una división de Oscar el músico y Oscar el vato raro que le pasan cosas raras, porque soy la misma persona. O sea, creo que eso no le ayuda tampoco a la difusión de las ideas y a la difusión de las experiencias. Es la misma persona el que ve ovnis y el que ve fantasmas y el que le interesan los temas de Corrado Malanga, que el que toca y da conciertos de jazz y que compone obras. Pues soy el mismo. Soy la misma persona y soy papá también, tengo un hijo, y ando persiguiendo la chuleta como todos, y trabajo y tengo que ganar dinero porque vivo aquí en la Matrix. Estamos todos intervenidos por las necesidades que se vuelven económicas, de que de origen no son. Mis necesidades de vestido, de casa y de comida, de agua, pero pues las conseguimos en las ciudades a través del dinero, y yo trabajo para eso. Alguien comentó ahí, bueno, trabajas en lo que te gusta. Sí, es un gran privilegio y la verdad no es nada fácil, y menos en un país como México, ser un concertista y poder vivir de esto o dedicarte al arte. Está muy cañón, está más difícil que en otros países que conozco y que he trabajado, y tengo amigos en muchos lados, y bueno, conozco esa realidad, sé lo que digo, pero no es queja. O sea, simplemente ese privilegio me lo he construido, me ha costado, y es algo que voy a hacer toda mi vida, simplemente hacer lo que me apasiona, porque es la forma en que vivo mi espiritualidad, y la forma en que dentro de esta Matrix yo me he insertado de la manera que mejor me acomoda, en la que estoy más cómodo. Yo estaría muy incómodo haciendo otro trabajo, el que sea. Yo es el que escogí, y cuesta trabajo mantenerte ahí, pero lo sigo haciendo. Entonces, pues yo sí quiero dejar muy claro que soy el mismo, y soy una persona normal dentro de todas las rarezas. Sí soy un tipo raro, pero tengo mi parte normal, y es tan normal como cualquier otro, las mismas necesidades de trabajar, de comer, mantener una familia y pagar la escuela de mi hijo y salir a comer, y etcétera. Entonces, pues yo también me he sentido muy a gusto platicando con ustedes, y por supuesto que con mucho gusto regreso y volvemos a platicar cuando ustedes gusten. Muchas gracias, Oscar. Fabi. No, pues muchísimas gracias, Oscar, por esta oportunidad que nos das de contarnos tu experiencia, que le comentaba a Ramón que era muy importante, como que salirnos de a veces los contactados, los ovnis, que es a veces el tema que está más de moda o le interesa más a la gente, pero es bueno conocer otras realidades y otras experiencias. Y pues nos dice Chewy que te traigas la lira para la próxima ocasión. Sí, claro. Y pues bueno, pues agradecerte mucho tu tiempo y esta desvelada tan amena que tuvimos el día de hoy. Muy bien, y bueno, si quieren ver cómo toco, pues ahí busquen en YouTube Oscar Sensei, ZENSI, en Facebook estoy, en Instagram, y pues ahí hay videos y hay fotos, audios, etcétera. Pues gracias a todos por escucharnos, por aguantarnos, por sus preguntas y comentarios, y saludos. ¿Nos podrías repetir el nombre del grupo? Sí, de tu canal. ¿De Facebook? El grupo es Un Mundo Raro.
Perfecto, pues para todas las personas que se quieran agregar a este grupo para conocer los temas que nos habló Oscar, es Un Mundo Raro en Facebook, y Oscar Sensei lo pueden contactar en sus redes sociales. Oscar, pues mil bendiciones, muchísimas gracias, que tengas éxito en todos tus proyectos, que alcances el objetivo que te fincas, que seas muy feliz, y ojalá tengamos oportunidad de platicar nuevamente contigo. Igualmente, muchas gracias, claro que sí, cuenten conmigo. Gracias. Gracias, y a todos noches. ustedes, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima, aquí por Tercera Llamada Radio en Testimonios. Dios quede con ustedes, bendiciones. Fabi, ¿nos vamos? Vámonos, muchas Bajo gracias. una producción de Cristian Aguilar, Fabiola Loch, Juan Ramón Rodríguez, nos vemos, muchas gracias. Sean felices, buenas noches. No nos cuelgues, Oscar.